Buen día, somos estudiantes de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia del programa de Contaduría Pública. A continuación les vamos a explicar cómo realizar un análisis sectorial. Análisis sectorial es un análisis en el que vamos a ver cómo afecta el entorno al funcionamiento de la empresa, conocer la estructura del sector en el que se mueve la empresa, porque ello influirá en su competencia y rentabilidad. Conocer la relación que existe entre la intensidad de la competencia y la rentabilidad de la empresa, siendo esta menor cuando mayor sea la intensidad de la competencia. La anticipación cuanto a tendencias del sector para ser más dinámicos que los competidores. En el análisis del sector se debe cubrir tres áreas: análisis del mercado, análisis de la demanda y análisis de la oferta. El análisis del mercado debe cubrir tres aspectos, entre ellos aspectos generales del mercado, que es la importancia del sector en el contexto local y nacional, los datos históricos del desempeño del sector. En el económico son los cambios en las formas de adquisición, los cambios en los ciclos de producción, el valor de las materias primas y costos de producción, la inflación y evaluación y otros índices económicos. En el factor internacional tenemos en cuenta los acuerdos comerciales, el comportamiento del mercado, la fluctuación de precios internacionales de los bienes o servicios y sus materias primas e insumos, la información de importación y exportación del bien o servicio y el impacto de las tasas de cambio. En el análisis de la demanda tiene como objetivo principal medir las fuerzas que afecten los requerimientos del mercado, esto con respecto al bien o servicio y cómo éste puede participar para lograr la satisfacción de dicha demanda. En este análisis de la demanda tenemos en cuenta la necesidad real del producto, el precio del producto y el poder adquisitivo de la población. En el análisis de la oferta, para realizar el análisis se debe consultar información en el mercado sobre quienes venden los mismos productos o servicios y cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes o servicios. Después de haber recolectado la información con respecto a los análisis del mercado, de la demanda y de la oferta, se procede a hacer unos análisis estadísticos de las bases de datos. En este se selecciona un tamaño de la muestra, en donde a mayor tamaño de la muestra, mayor es la confianza en las conclusiones del análisis, pues la muestra comprende una mejor representación del comportamiento de la variable objeto de estudio. Se puede hacer un promedio o media aritmética, en el cual para calcular un conjunto de observaciones deben sumarse todos los valores y dividir el resultado por el número total de observaciones. Esta medida es muy sensible a los datos atípicos, pues tan solo uno de los datos puede afectar significativamente el cálculo de la misma. La mediana representa el valor que ocupa la posición central en una muestra. Para calcularlo, los datos deben ordenarse de menor a mayor e identificar el dato que ocupa la posición central. Si el tamaño de la muestra es par, la mediana es el promedio de los dos valores centrales. Si el tamaño de la muestra es impar, la mediana corresponde al valor ubicado en la mitad de la muestra. La medida podada utiliza el promedio pero quitando de la muestra un cierto porcentaje de datos extremos. Para su cálculo, los datos se deben ordenar de menor a mayor y excluir los datos más pequeños y más grandes, donde n es el tamaño de la muestra y a es la proporción de datos que se quieren depurar. El último paso consiste en calcular el promedio de los datos restantes, el cual representará la medida podada. La medida podada es una buena aproximación cuando se observan datos atípicos, es decir, aquellos datos que se encuentran numéricamente distantes de la mayoría de los datos de la muestra. Los datos atípicos de indicadores pueden representar bien sea un muy buen comportamiento o un muy mal comportamiento del indicador respecto a la mayoría de los datos. También podemos realizar la desviación estándar muestral, que es una medida de dispersión que mide la distancia promedio de los datos respecto a su medida. Quiere decir que mayor desviación, mayor la dispersión de los datos de la muestra con respecto a su media o promedio. Otra es el error muestral, que no contempla la dispersión de los datos de la muestra escogida.
Por el contrario, el error muestral es aquel causado por la disponibilidad de datos, es decir, por el hecho de estudiar una muestra en lugar del universo de datos o la población total. Es imposible definir un error muestral estándar, pues este depende del tamaño de la muestra y la información disponible, la calidad y veracidad de la información, el universo de los datos, entre otros. Estos datos fueron tomados de un informe elaborado por el Gobierno de Colombia llamado Guía para la elaboración de estudios del sector. Gracias.